Buenas, buenas, ¿cómo estás? Bienvenido, bienvenida. Independientemente del motivo por el cual estés viendo este video, si tenés que repasar el tema, si querés rever algo de todo lo que vimos en la clase, si estás desde tu casa por algún motivo y no pudiste ir al colegio hoy, el objetivo de este video es repasar cuáles son las partes del planteo del problema en una investigación científica, cómo, cómo se forma este momento de la investigación, en qué consiste, cuáles son las preguntas que van a darle forma a este problema, los objetivos de una investigación, es decir, todo lo que corresponde a la primera etapa de una investigación. Cuando nosotros vamos a hacer una investigación acerca de algún tema, generalmente lo primero que hacemos es elegir ese tema del cual vamos a hablar en nuestro trabajo o el cual queremos investigar, queremos conocer más. Ahora, elegir un tema no significa tener un problema de investigación. Son dos cosas completamente distintas. Por ejemplo, yo puedo elegir como tema de una investigación la Guerra de Malvinas. Pero la Guerra de Malvinas es un tema muy general. ¿Qué es lo que a mí me interesa saber de la Guerra de Malvinas? ¿Qué problema quiero investigar? ¿Qué parte específica de ese hecho histórico, de ese momento histórico, de esa gesta histórica, me interesa analizar, pensar, reflexionar? Por ejemplo, no es lo mismo que a mí me interesen los armamentos utilizados por el ejército argentino durante la Guerra de Malvinas que a mí me interese conocer las causas de la guerra, o que me interese conocer las consecuencias que generó la guerra. Son problemas de investigación completamente distintos. Comparten un mismo tema, la Guerra de Malvinas, pero se focalizan, hacen foco, observan un problema determinado, completamente distinto a los demás que puedan llegar a existir. Por eso es importante que nosotros tengamos en cuenta que no es lo mismo tener un tema para hacer un trabajo que tener que plantear un problema de investigación y planificar o proyectar una investigación científica de cualquier tipo de ciencia, no necesariamente tiene que ser de la historia, es el ejemplo que vemos porque soy profe de historia, porque generalmente trabajo en equipo con los profesores de historia, pero puede ser en cualquier área de la ciencia. Para eso vamos a empezar a ver una serie de diapositivas que resumen un material que seguramente vos tenés ya cargado en el Classroom y que corresponde a la fase 1 del proyecto de investigación, que es el planteo del problema. Todo esto que te voy a explicar está en soporte papel y seguramente lo vas a encontrar en el mismo lugar en el que te estoy publicando este video tutorial o clase soporte. Así que vas a poder leerlo y por otro lado vas a tener la explicación directamente de mi boca a través de esta clase soporte. Bien, primero y principal, ¿qué es un planteo del problema? El planteo del problema, como lo ves en pantalla, es todo aquello que se convierte en objeto de reflexión y sobre lo cual se percibe la necesidad de conocer. Es algo que no sé, que reconozco que no sé sobre algún tema en específico y me interesa o necesito conocer. Es algo que quizás no es absolutamente desconocido, pero me resulta confuso, me genera dudas o me da curiosidad. En cualquier caso, hay una necesidad de conocer más ese aspecto de la realidad, ese objeto de reflexión.
No es necesariamente algo disfuncional. Ojo con esto porque a veces pensamos que un problema implica que tenemos algún enigma para resolver o hay algo que no está funcionando bien. No, hay investigaciones históricas, por ejemplo, que tienen como problema de investigación describir un hecho histórico. ¿Sí? No significa un conflicto, una disfunción, como dice la placa, sino que es todo aquello que incite, que inspire ser conocido, pero teniendo en cuenta que su solución necesariamente tiene que aportar una respuesta, eh, resolver algo práctico, algo teórico, explicar algo. Vamos a ver en qué consiste este planteo del problema. Plantear el problema implica, primeramente, enunciarlo. Vamos a ver qué es. Formularlo en segundo lugar y justificar y delimitar la investigación que se va a encargar de resolver ese problema. ¿Qué es enunciar el problema? Enunciar el problema es presentar, mostrar, exponer características, rasgos que sobresalen de ese tema, que lo forman, podría decirse. Ese tema que puede ser una situación, puede ser un aspecto de interés, cualquier cosa que tenga que ser estudiada. Describir el estado actual de la situación del problema. Quizás no querés presentarlo y exponerlo, sino que querés hacer algo más, querés describir esa situación problemática. Quizás querés contar lo que está pasando en relación con determinada situación o simplemente describirlo a modo de objeto de estudio, ¿sí? Eso es enunciar el problema, implica todo eso, presentarlo, mostrarlo, caracterizarlo, describirlo. Un ejemplo, quizás nosotros tenemos interés por la guerra de Malvinas en cuanto a sus causas. Entonces, eh, cuando yo enuncio el problema, debería, por ejemplo, decir información básica, como por ejemplo, cuándo ocurrió la guerra de Malvinas, entre qué países se disputó este conflicto armado, cuál es el origen de este conflicto, cuál es la principal razón por la cual estos países están entrando en contienda. Y puedo seguir diciendo que, bueno, que sí, lógicamente el conflicto de Malvinas tiene que ver con una cuestión territorial que involucra a las Islas Malvinas, pero también a otros territorios, pero que las causas de por qué se llegó a este conflicto no solamente están en el pasado, sino que están en el presente del momento histórico en el que ocurrió. De esta forma yo estoy enunciando el problema, estoy diciendo qué es lo que me interesa investigar. El segundo paso sería formular el problema. Para eso yo me voy a tener que hacer ciertas preguntas que están orientadas a, lógicamente, buscar una respuesta. Y esas respuestas van a ser mis objetivos. Vamos a ver todo esto con ejemplo, así que si te estás haciendo un poco de lío, no te preocupes porque lo vamos a ver con ejemplos concretos, ¿sí? No entres en pánico. Vamos a ver un poco en qué consiste esto de formular el problema. Cuando vos formulas el problema, te vas a hacer una pregunta general. De esa pregunta general se van a desprender preguntas específicas y de todas esas preguntas, la general y las específicas, van a salir los objetivos generales, el objetivo general y los objetivos específicos. Fíjate lo que dice la placa. La pregunta general debe recoger la esencia del problema. Las preguntas específicas están orientadas a interrogar los aspectos de ese problema. Por ejemplo, una pregunta general podría ser:
¿cuáles fueron las causas de la guerra de Malvinas? Preguntas específicas sobre esas causas me podría hacer, por ejemplo, ¿cuáles fueron las causas territoriales? ¿Cuáles fueron las causas históricas? ¿Cuáles fueron las causas económicas? ¿Cuáles fueron las causas políticas? Me estoy preguntando sobre las causas, pero aspectos específicos. Una vez que yo me hago la pregunta general y las preguntas específicas, voy a estar en condiciones de establecer un objetivo general que se va a corresponder con la pregunta general y objetivos específicos que se van a corresponder con los objetivos específicos que me planteo. Veamos esto con un ejemplo. Veamos. Por ejemplo, tenemos ahí un ejemplo de pregunta general. ¿Cómo afectan las medidas económicas tomadas por el Gobierno Nacional durante la pandemia de COVID-19 a la actividad empresarial? Este va a ser mi objetivo principal. ¿Cómo lo voy a redactar en base a esa pregunta? Aquí lo tenemos. Objetivo general de esta investigación va a ser explicar de qué manera afectan a la actividad empresarial las medidas económicas del Gobierno Nacional tomadas durante la pandemia de COVID-19. Fíjate que es exactamente lo mismo, pero lo estoy redactando en forma de objetivo y no lo estoy redactando en forma de pregunta. Yo acá te puse en mayúscula explicar. ¿Por qué? Todos los objetivos siempre van a iniciar con un verbo en infinitivo. Explicar, pensar, reflexionar, enumerar, descubrir. Siempre es una acción en infinitivo, un verbo en infinitivo. Veamos ejemplos de preguntas específicas que corresponden a esta pregunta general. ¿Afectan las políticas económicas de emergencia del gobierno a toda la actividad empresarial? A esta pregunta se le va a corresponder este objetivo, determinar si las políticas económicas de emergencia del gobierno afectan a toda la actividad empresarial. Pregunta específica número 2. ¿A cuáles sectores afectan más? Ejemplo de objetivo que se corresponda a esa pregunta general, identificar a qué sectores afectan más. Tercer ejemplo de preguntas específicas para esta pregunta general, ¿qué piensan los directivos empresariales de tales medidas económicas? A esta pregunta específica se le corresponderá este objetivo específico. Analizar qué piensan los directivos empresariales de tales medidas económicas. ¿Sí? Acá tenemos un ejemplo. En el texto vas a encontrar un montón de ejemplos con distintas preguntas y distintos objetivos para que puedas ir consultando a medida que vas leyendo. Una vez que establecimos nuestras preguntas generales y nuestros objetivos generales y específicos, vamos a pasar al siguiente punto a tener en cuenta en el planteo del problema, que es la justificación de la investigación. Nadie investiga algo que no le interesa o que no sirve o que es absolutamente ilógico. Por ejemplo, yo no me pondría jamás a investigar o que no puedo ni siquiera comprobar. No me pondría jamás a investigar, por ejemplo, si existe la vida en Marte, porque yo no puedo comprobar eso. Entonces, no haría ese tipo de investigación. Tampoco haría una investigación sobre si existen los duendes y las hadas. Fíjate lo que dice en esta placa. Toda investigación está orientada a resolver un problema
Por consiguiente, es necesario justificar o exponer los motivos que merecen esta investigación. Por ejemplo, una justificación para investigar sobre la guerra de Malvinas es que este año se cumple un nuevo aniversario de la guerra de Malvinas, que es una gesta nacional que se ha cobrado muchas vidas durante la guerra y después de ella, que es importante mantener la memoria de Malvinas y todo lo que ello implica, no solamente por la necesidad de recordar a nuestros veteranos y caídos y valorar el accionar que han tenido durante la guerra, sino porque se trata de territorio nacional. Y yo puedo dar un montón de justificaciones de por qué es importante investigar sobre algún aspecto de la guerra de Malvinas. La justificación debe señalar el motivo por el cual esta problemática a mí me generó interés como investigador. A mí me interesa la guerra de Malvinas porque soy profesora de historia, porque me encanta la historia argentina del siglo XX y porque en particular Malvinas me parece que es una herida abierta que no se cerró. Entonces, esas, por ejemplo, serían las razones o los motivos que a mí me movilizarían a investigar sobre Malvinas y me servirían a mí también a modo de justificación. Ahora, tenemos que delimitar la investigación. Por ejemplo, ustedes van a tener que hacer un proyecto de investigación este año. Tienen un cierto tiempo a lo largo del año que van a poder destinar a ese proyecto. Ustedes no se pueden poner objetivos de investigación que requieran de años de trabajo o que requieran, por ejemplo, de recursos económicos para viajar a determinado lugar a investigar. No, es una investigación para la escuela. Entonces me tengo que fijar límites que sean lo más coherentes posibles. Tenemos distintos tipos de límites, de tiempo, de espacio, de recursos y otro tipo de limitaciones. La limitación de tiempo tiene que ver con que yo tengo que recortar el tiempo en el que yo voy a estar observando. Por ejemplo, no es lo mismo que yo esté investigando sobre algo que ocurrió durante la guerra que esté investigando sobre algo que ocurrió después de la guerra o que esté investigando sobre algo que ocurrió antes de la guerra. Por ejemplo, si lo que a mí me interesan son las causas que llevaron a la guerra, yo voy a tener que ver el pasado previo a la guerra. Entonces yo ahí tengo que delimitar, bueno, ¿cuán atrás me voy a ir en el tiempo? Si voy a hablar de las causas desde la primera invasión de Malvinas, cuando llegan los británicos a territorio nacional y hacen pie allí, bueno, mi investigación va a estar circunscripta desde ese momento hasta el momento de la guerra, en el que se desata la guerra, todos esos años. Si yo voy a hablar de las consecuencias de la guerra de Malvinas, y voy a hablar desde la finalización de la guerra de Malvinas hasta la actualidad, 10 años antes, eso lo delimita cada uno dependiendo de hasta dónde quiera llegar a investigar. El territorio es lo mismo, no es lo mismo que yo esté investigando sobre un tema de Malvinas que tenga que ver con el territorio de Malvinas, a que esté investigando un tema que tenga que ver con todo el territorio argentino y el territorio británico. Supónganse que yo estoy investigando sobre las consecuencias de la guerra de Malvinas. Territorialmente me voy a estar circunscribiendo a toda la Argentina y el territorio nacional, no solo a la guerra de Malvinas, a la isla de Malvinas, perdón. En cambio, si yo estoy investigando la geografía del campo de batalla, yo voy a estar limitada al territorio de Malvinas y los lugares en donde se libraron las principales batallas. En cuanto a los recursos, estamos hablando sobre todo de
el dinero o los recursos materiales disponibles para realizar la investigación. En el caso de ustedes, no van a hacer una investigación que requiera que ustedes gasten dinero o que tengan que buscar financiamiento para viajes, para equipo de investigación. No, es una investigación escolar, por lo tanto, no va a necesitar recursos económicos. Y en el caso de otras limitaciones, por ejemplo, podría ser en el año 2020, cuando inició la pandemia de COVID-19, que estábamos en el aislamiento social preventivo y obligatorio, y nos teníamos que quedar adentro de nuestras casas, estábamos limitados a investigar únicamente lo que aparecía disponible en Internet, porque no nos podíamos juntar, no podíamos ir a hacer entrevistas a ninguna parte, porque no nos podíamos movilizar de nuestras casas. Entonces, esa sería un ejemplo de otro tipo de limitaciones que se pueden dar. Bien, hasta aquí, esto es un resumen, un pantallazo general de lo que vas a leer en el archivo número 1, del archivo correspondiente, perdón, a la fase 1 del proyecto de investigación. Lo que vas a tener que hacer con esto es llenar una especie de cuadro en el que vas a tener que enunciar el problema. Lo vas a tener que enunciar en un breve texto de entre 20 y 30 líneas. Después vas a tener que formular el problema, que significa que vas a tener que hacer tu pregunta general y tus preguntas específicas, que como mínimo tienen que ser 3. Y además vas a tener que hacer los objetivos, el objetivo general, que se corresponde con la pregunta general, y los objetivos específicos que se corresponden con las preguntas específicas. Si eran un mínimo de 3 preguntas específicas, vas a tener un mínimo de 3 objetivos específicos. Además, vas a tener que justificar por qué elegís el tema que elegís y vas a tener que delimitar tu investigación, es decir, establecer los límites de la misma. El tema general que todos van a usar para la cursada 2022 es Malvinas Argentinas, Guerra de Malvinas Argentinas. De la Guerra de Malvinas pueden investigar lo que quieran, ¿sí? En esta fase 1 lo que van a hacer es delimitar de la Guerra de Malvinas exactamente qué es lo que van a investigar. Espero que te sirva este tutorial, que puedas a la brevedad enviarme tu fase número 1 completada. Te voy a dejar en esta publicación del Classroom no solamente esta clase soporte, sino que te voy a dejar la bibliografía correspondiente a la fase 1 y la tablita que vas a tener que llenar. Espero que te haya servido. Sabes que cualquier duda o consulta que tengas me podés escribir al correo. También me podés dejar comentarios en el Classroom, pero ten en cuenta que voy a tardar más en ubicarlos por toda la cantidad de notificaciones que recibo al día de todos los Classrooms. Pero si me escribís al correo seguramente voy a poder responderte más rápidamente. Te mando un beso, espero que estés bien y que Dios te bendiga. Chau, chau.